y amén. Dice que vamos a leer, recuerda que leímos el 1 de Pedro 4, hoy vamos a leer el 1 de 4, 5, es bien corto. El título dice, apacentad la grey del Padre. Significa apacentar los hermanos, ¿verdad? La iglesia. Y quiero que sepamos que el apacentamiento, generalmente la gente piensa que solo es por decir de parte de uno para con ustedes, sino también de ustedes para con uno o para con los demás hermanos. Porque de eso se trata, de 1:5, de ayudarnos unos mutuamente, porque recordemos la palabra, dice el Señor, cuando nosotros ayudamos a uno de estos pequeñitos, al Señor le servimos. Entonces debemos saber, debemos de estar agradando siempre al Señor. 1:5, capítulo 5. 5, leímos el 4. 5:1. Ahí vamos a empezar, donde dice el título, apacentar la grey del Padre. ¿Recuerdan cuando le dijo Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas? Entonces debemos de entender que lo que Él quiere es que nosotros llevemos la palabra. Si alguien pide un consejo, en el nombre del Señor, pues se lo vamos a dar correctamente, ¿verdad? Que siempre el Señor dando la palabra y lo vamos a hacer. Miren lo que dice al principio. Ruego, dice, a los ancianos que estáis entre vosotros. Quiero que entendamos que ancianos no depende solo de edad, sino también de entendimiento en la palabra, ¿verdad? Porque hay quienes que tengan una buena madurez, claro, mi madurez como una madurez espiritual, porque hay quienes pueden llegar a mucha edad pero no quieren agarrar madurez espiritual. ¿Y por qué no la quieren agarrar? Porque para agarrarla significa estar comprometido con la presencia del Señor constantemente que Él permita. Ruego, dice, a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también, dice, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Cuando dice testigo de los padecimientos de Cristo, es que estoy consciente de que Él fue a la cruz por mí y resucitó, y que yo morí con Él y resucité con Él. O sea, y que Él es el único intercedidor entre el Padre y los hombres, que Él es el único que nos lleva al Padre para ir directo a la vida eterna. Estamos claros que quien fue a las profundidades en los 3 días que bajó, fue por su pueblo. El pueblo que no es de Él, Jesús nunca perdió tiempo con lo que no era de Él. Nunca podemos ver, hemos repetido infinidad de veces y lo vamos a seguir haciendo. Simplemente el ladrón de la cruz, uno lo reconoció. Pudo haberle dicho a Jesús ahí, mira, aprovechar la oportunidad. No lo hizo porque sabía que no eran hijos de arrepentimiento, no iban a escuchar su voz. Podemos ver la mujer de Lot, que el Señor terminó salvarla, a ella no le interesó. Podemos ver a Judas, que al contrario de decirle a Jesús, ven y arrepiente, no, ven y haz lo que tienes que hacer. O sea, ya son propósitos de que los hijos, como vuelvo a repetir, dice, oyen mi voz. ¿Qué nos da a entender eso? Dice las ovejas, quiero que entendamos. Es que los que no son, no van a escuchar esa voz. Eso es lo que nos manifiesta. Apacentar la grey de Dios, ¿verdad? Que está, dice, entre vosotros. Vamos a mencionar 2 cosas. Por cualquiera de los 2 lados, quiero que la entendamos bien. Apacentarnos unos con otros. Segundo lugar, oiga bien, pero primer lugar es apacentar este templo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de estar apacentando. ¿Y cómo apacentamos al Espíritu Santo? Y en nosotros, porque el Espíritu Santo no tiene problema, el problema lo hemos tenido nosotros. Es cada día llenándonos de esta bendita palabra. Si nosotros nos llenamos de esta palabra, pues de antemano este cuerpo va a estar mejor y esta alma va a estar bien. Porque recuerden que dice que la palabra dice que es un refrigerio. ¿Para qué? Para los huesos, para el alma. Entonces debemos de saber que del problema somos nosotros. Apacentar, dice, la grey del Padre que está, dice, entre vosotros. Cuidando, dice, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no, que hoy es bien que me acabo descansando. No, debemos de estar con voluntad. Con voluntad y alegre, como dice, va, con deseos, gozoso, estar siempre haciendo las cosas que a Él le agradan. Entonces, desde que nosotros le llevamos la palabra, y también recuerden que nosotros la recibimos, porque esto es para todos,
entonces estamos haciendo la voluntad del Señor y estamos apacentando la grey. Entonces debemos de saber que si nosotros hacemos la voluntad, apacentamos esta alma, porque el Espíritu dice la verdad está dispuesto. Entonces el problema ¿dónde está? Está en el alma. Entonces dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, no debemos de andar buscando el dinero, porque ya el Señor nos ha dicho en el 28, 1 y 2, que la bendición nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué nos enseña? Que yo no tengo que ir corriendo a buscar un negocio, no. Él me lo proveerá, pero tengo que estar alimentando esa grey. Vuelvo a repetir, como puede ser el Espíritu, así mismo los hermanos en la fe. No por ganancias deshonestas, sino dice con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, como quien digo, yo que me crea más. No. Aquí nadie es más, todos somos iguales. Entonces yo no tengo que estarme ni señoreando, ni molestándolo porque alguien no vino y cuando venga a la palabra, sí, mira, estás en esa condición, pues no, yo voy a estar llevando la palabra y el Señor dice que tiene oídos para oír, que oiga y el que no. Entonces tampoco me trae para que yo me cargue, simple y sencillamente vamos a llevar la palabra. No como teniendo señorío sobre los que están, dice, a vuestro cuidado, sino siendo que ejemplo de los hermanos, de la grey. Entonces ahí sí tengo que estar atento a tratar de ser un ejemplo, pero un ejemplo que sea digno, un ejemplo que sea de honra para imitarlo. No que digan, no, para ser como ese hermano, no, mejor bien estoy como estoy. Entonces debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Para los demás y para nosotros mismos, porque sabemos que enteramente lo que necesitamos, porque esta salvación es individual o personal. Y cuando aparezca, dice el príncipe de los pastores, está hablando Jesucristo, vosotros recibiréis, dice, la corona incorruptible de gloria. Pero cuando nosotros tenemos derecho a esa corona incorruptible, es cuando Él viene y nos haya haciendo la voluntad de Él. Porque si nos haya perdidos, entonces perderíamos esa corona, ¿verdad? Porque como dice ahí en las partes que hay quienes creyendo que la tienen y vaya a ser que la pierdan por un descuido. Entonces debemos de saber que debemos de estar haciendo y siempre esperando. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es cuando el día que Jesús me mande a llevar. Entonces ese día yo debo de estar listo. ¿Para qué? Para recibir ese lugar, para recibir esa cena, para recibir esa corona incorruptible. Porque la palabra lo manifiesta. Entonces no se ponga como la gente dice, entonces cuando Él venga en las nubes que todo el mundo lo verá. Sí, todo ojo lo verá, pero esto es individual. Esteban, por ejemplo, lo miró. Él miró los cielos abiertos, mira al Padre, mira al Hijo. Entonces quiero que entendamos que eso así va a funcionar, o así funciona. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si estamos con Él y Él con nosotros, esa corona ya está en nosotros. Amén. Pero si no, de antemano sépalo que no está. Y luego dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, se habla de las congregaciones, y todos sumisos, dice, unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad, porque mi Padre resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos enseña? Somos soberbios, el Padre nos resiste. Somos humildes, entonces Él nos acoge. Entonces debemos saber, si nosotros estamos en humildad, entonces vamos a estar bien con el Señor. Sumisos, dicen unos a otros, resistidos de humildad, porque mi Padre resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál gracia? De repente vamos a poner un ejemplo. Usted va a pedir un trabajo, entonces el Señor pone gracia y se lo consigue. Usted viene y va a molestar a un vecino, entonces el Señor le pone la gracia y lo consigue. Entonces, de antemano, si no pone la gracia al Señor, no lo va a conseguir. Entonces es lo que quiero que entendamos, porque la gloria es del Señor, no es del hombre. Humillado, dice, pues bajo la poderosa mano del Padre, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. O sea, cuando enteramente nosotros vamos a un lado, el Señor va y nos exalta. ¿Por qué? Porque Él va primero, porque es Él el que toca esa puerta o el que la abre.
pero es necesario estar con Él. Repito, humillados pues, dice, bajo la poderosa mano del Padre, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, o todo problema. Él es claro, me dice en una parte, dice, llevar mi yugo, que es mansa y ligera mi carga. ¿Qué significa? La carga que nosotros teníamos era muy pesada. No la podíamos. Entonces, por eso hay quienes manifestaban la vez pasada, y lo he manifestado ciertas veces, que yo les he dicho, cuando uno le da jalón a alguien y lleva una carga, lleva su saco, pues puede ser un saco pequeño, ¿verdad? Pero por tener un ejemplo, y se sube al carro y no lo pone a un lado, lo lleva chineado hasta donde va y se baja. Ese hombre nunca descansó, pero no porque no tenía la oportunidad, iba en un carro. Entonces así es, muchas personas no entregan sus cargas y las andan cargando, y eso los agobia. Echar, dice, todas vuestras ansiedades sobre Él, o sea, echar la carga sobre Jesús, porque Él tiene, dice, cuidado de ¿quién? De vosotros. Entonces nosotros debemos de darle las cargas a Jesús. Él dijo, llevad mi yugo, que es manso y humilde de corazón. Sed, dice, sobrios y velados, o sea, estar atento, estar pendiente, no estar como cuando una persona anda a bola, que anda perdida en su momento, se cae, se golpea y la locura no lo hace. Entonces hay que ser sobrios y velados, dice, porque vuestro adversario, que bien, el que no es digno de mencionar, que se llama diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor de ¿quién? Buscando a quien devorar. Pero a quienes, yo lo voy a poner en la parte natural, a quienes buscan, por decir, los leones en el ámbito natural, no buscan las presas más fuertes. No es que a veces no se topan con las fuertes, pero ellos buscan más las presas que andan solas, entonces que están más débiles correctamente. Entonces por eso nosotros debemos de estar siempre fervientes en el Señor. Ser sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el que no es digno de mencionar, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué no tocaba a Job? Así mismo a nosotros, porque el Señor no lo permite. ¿Cuándo fue tocado? Hasta que el Señor lo permitió. O sea, Él puede verlo, pero no lo puede tocar hasta que el Señor autoriza. ¿Pero por qué el Señor lo autorizó? Porque le faltaba conocimiento en el Señor, porque Él mismo lo manifiesta. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero lo dice aquí, al cual dice resistir, mire, firme en la fe. No dice fluctuando, no, firme en la fe. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van, ¿qué? Cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que esos todos van a pasar, o pasamos por ese proceso. Lo importante es salir ya de ese proceso y estar en la voluntad del Señor. No estar todavía neciando, queriendo hacer las cosas del mundo. No, hay que estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Repito, al cual dice resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Padre de toda gracia, que nos llamó, dice, a su gloria eterna. ¿En quién? En el Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué significa? Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo pediré, dice, o sea, para que no caigas. No es que dice para que no padezcas, no, para que no caigas. O sea, para que logremos resistir esa tentación, porque luego lo manifiesta una vez pasado. Nosotros sirvamos de testimonio para los demás hermanos. Entonces es lo que debemos de entender. Repito, mas el Padre de toda la gloria dice que nos llamó a su gloria eterna. Esto es eterno, ¿verdad? En Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, después de que hayas pasado el proceso. Job pasó el proceso, y una vez que pasó el proceso, al hombre se le acabaron los problemas. El Señor le devuelve sus hijos, su esposa, sus bienes, sus empleados, me imagino, no sé si los mismos o nuevos, pero Él se le ha restaurado todo al doble, excepto sus hijos. Los hijos solo le dio los 10, pero entonces lo demás Él se lo restauró. Pero sobre todo, como dice la hermana, la fe en Él, en el conocimiento de Él, porque ahí ya no hablaba de referencias, ya no hablaba de oídos, sino que ahora mis ojos te ven.
Mas el Padre de toda gloria, que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y se afirme, fortalezca y establezca. Sepamos algo. El Señor permite que el que no es digno de mencionar en su momento, cuando andábamos fuera, nos tocara. Pero Él mismo nos dio la fortaleza para poder salir de esa situación e irnos cambiando y que se fuera viendo el fruto, la obra de lo que ha hecho Él en nuestra vida. Con esto terminamos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo demás no, porque es una saturación. O sea, ya es como que dice, habla de los compañeros. Entonces, correcto, sí. Entonces quiero que entendamos que nosotros debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, pues todo lo que pidamos Él dice que lo da. Y Él está atento a nuestros oídos y también viéndonos en todo momento, ¿verdad? Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta noche. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, en nuestro corazón, pero sobre todo que seamos hacedores de esta bendita palabra. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.